¿Cómo puedes saber si ya revertiste por completo esa resistencia a la insulina? Hay muchos signos, algunos de ellos son obvios, el bajar de peso, por ejemplo, el bajar el azúcar o requerir menos medicamento, pero también existen otros indicadores que uno puede ir tomando en cuenta para saber si vamos por el camino adecuado. Esto de la resistencia se escucha bastante hoy en día y es el pan de cada día, literalmente, con cada caso que uno atiende de diabetes tipo 2, porque casi siempre va de la mano. Esto es bien importante identificarlo porque revertir la diabetes tipo 2 por completo no únicamente es bajar el nivel de azúcar, no, hay que corregir las causas de fondo, que generalmente son varias, porque la diabetes tipo 2 es una enfermedad multifactorial. Son varios factores los que entran en juego que te están subiendo ese nivel de azúcar. Piénsalo de esta forma, si lo único que tuviéramos que hacer para revertir la diabetes es bajar el nivel de azúcar, sencillo, prescribimos insulina a todas las personas, les va a bajar el azúcar y listo. Pero esto no es la solución, porque el bajar el azúcar no es todo. Es muy importante, pero no es todo. Hay que corregir aquellos problemas de fondo que a veces uno no puede observar de forma directa. Y uno de esos factores es corregir esa resistencia a la insulina. Si no lo corregimos, si yo logro bajar el azúcar, pero no logro hacer el trabajo por completo, por así decirlo, ante cualquier descuido o tantito que yo le baje a mi ayuno intermitente o al ejercicio, ese azúcar vuelve a subir nuevamente. La importancia de esto es que uno pueda bajar el azúcar, uno pueda llegar a la remisión de la diabetes y que se mantenga así casi pues por el resto de la vida, ¿no? De nada va a servir hacer mucho esfuerzo, bajar azúcar, quitar medicamento, pero si en 1 o 2 meses un poquito de descuido te vuelve a subir. Esto es porque a lo mejor esa resistencia no se terminó de revertir por completo. Así que en este video te voy a compartir algunos signos que uno puede tomar en cuenta y que va a complementar con la demás información que seguramente ya ha escuchado, ha visto o ha leído para que se oriente sobre si lo que está haciendo le está sirviendo. Esto es pregunta frecuente casi en cada consulta, doctor. ¿Cómo puedo saber si ya estoy revirtiendo esta resistencia a la insulina? Hay varios puntos que te voy a comentar más adelante. Recuerda, es importante porque si únicamente uno baja el azúcar, pero esa resistencia sigue ahí, y puede ser que esa resistencia uno se vaya con la idea, pero es que el azúcar ya me bajó, ya no tengo resistencia. No, 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 no. Puede ser que esa resistencia a la insulina te esté generando otras complicaciones no relacionadas propiamente con el azúcar. Por ejemplo, hígado graso, presión arterial, problemas de próstata, miomatosis o miomas en la matriz, por ejemplo. Eso frecuentemente son signos de resistencia a la insulina que te está diciendo que el problema aún no se termina de revertir. Así que vamos a hablar con mayor profundidad acerca de esto. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, me encuentro en la ciudad de Tijuana y gracias a todos ustedes que están conectados en este video, en este en vivo, hoy miércoles 28 de febrero del 2024 y también gracias a aquellos que están viendo este video de forma diferida, porque la intención es orientarte sobre si esto que estamos haciendo o usted le está ayudando para revertir esa resistencia a la insulina. Y no únicamente eso, hay mucha gente que no tiene diabetes, tiene azúcar en 110, 120, la hemoglobina glucosilada en 7%, 6,4% y no es diabetes. ¿Cómo se puede dar uno cuenta? Porque no tiene nada de esto, ningún signo de resistencia a la insulina, o sea, no hay síndrome metabólico como tal. De eso también, para eso también nos sirve este análisis. Así que vamos a darle para exponer el punto. Y antes de comenzar, me gustaría invitarlos a que le den un vistazo al nuevo proyecto que tenemos, Academia Sugar Care. Aquí dejé el enlace en el chat. Academia Sugar Care es un programa en el cual un servidor, yo, el doctor Cota, junto con la doctora Isis Cabrera, estamos ofreciendo un plan de seguimiento o acompañamiento con sesiones semanales por Zoom para enseñarlos a comer, a hacer ayuno, ajustar suplementos, resolver dudas que puedan tener, hacerlo de forma más interactiva entre nosotros de forma grupal y, por supuesto, que sea más interactivo. Esto lo vimos mucho en el reto que lanzamos en enero, hace un mes.
en el cual la gente pues participa y hay muy buena comunicación, aporte de consejos, aporte inclusive con las preguntas, se aporta información y recomendación a aquellos interesados porque ya vamos a empezar este 4 de marzo. De hecho, les dejo el número en pantalla, pueden llamar o mandar un mensaje para recibir más información al respecto y estar interesados, pues inscribirse y empezar este acompañamiento. El objetivo es que no tengan ninguna duda sobre lo que están haciendo. Hay muchas personas, yo lo sé, porque me lo han dicho, no directamente, pero lo entiendo. Doctor, yo estoy haciendo esto, he bajado el azúcar, hago el ayuno, suplementos, quiero saber si voy bien. Para eso son esas sesiones, para que uno se dé cuenta si vamos bien o detectar, me falta esto, me estoy excediendo en aquello o esto no lo conocía. Esto lo voy a empezar a experimentar. De eso se trata este programa, darte la seguridad de que lo que estés haciendo sea correcto y vayas optimizando en lo posible esas intervenciones, pues para que logres revertir sin tantas consecuencias negativas durante este proceso. Entonces, ¿cómo saber si ya no hay resistencia a la insulina? No hay un solo parámetro. La resistencia se puede medir en sangre, correcto, se puede medir y puede que aparentemente, de acuerdo a esos valores, no haya resistencia. Puede ser, pero puede haber otros indicadores que me dicen que sí hay resistencia a la insulina. Esto es bien importante por lo que comenté previamente. Si aún hay resistencia, ante el mínimo descuido, ese azúcar va a volver a subir, ese colesterol, esa presión arterial. No se trata de eso. Se trata de que uno pueda llevar una vida lo más saludable posible y que no tengamos problemas con la salud. Piénsalo como si fuera, por ejemplo, la microbiota. Una microbiota saludable tiene que ser resistente. Por un día que comamos mal, no tiene que pasar nada. Con el azúcar es lo mismo. Por 1 o 2 días que uno se dé un gusto, no tiene que pasar absolutamente nada. Pero cuando hay resistencia, esos picos se vuelven tremendos. Más de 200, 240 quiere decir que todavía hay trabajo por hacer. Entonces, ¿qué es la resistencia? Y esto de la resistencia yo lo busqué directamente en el diccionario, ¿eh? Resistencia, no resistencia a la insulina, únicamente la definición de resistencia o sinónimos. Es oposición, por ejemplo, rebeldía, rechazo, contestación, renuencia, intransigencia, obstinación o negativa. Ahora, de lo que más podría yo resaltar o subrayar de esta definición sería oposición, rechazo o rebeldía. ¿Oposición a qué? ¿Rechazo a qué? Pues a los efectos de la insulina, ¿no? Que es el tema del cual estamos hablando. Entonces, obsérvenlo de esta forma y con eso va a ser un poquito más claro cuál es el problema. Resistencia implica que hay algo que se opone a los efectos de la insulina. Todos ustedes saben seguramente que la insulina es una hormona que baja el azúcar, ¿no? Eso es de conocimiento general. Hay algo que se está rebelando contra la insulina, por ejemplo, también podría pensarse de esa forma. Hay algo que está rechazando los efectos de la insulina. Ojo, hay algo, ¿eh? Aún no estamos diciendo qué es, pero algo hay, porque hay varias teorías al respecto, del cual vamos a hablar en la próxima diapositiva, ¿no? Hay renuencia, por más que está la insulina ahí, no, el cuerpo no responde, hay una negativa, por más que está la insulina ahí, no, y no hay efecto. Hay algo, piénsalo de esta forma. La gran mayoría de las veces esa resistencia viene por la alimentación, por picos de azúcar, por falta de ayuno intermitente o por síndrome metabólico propiamente, ¿no? Es la gran mayoría, pero no siempre, ¿eh? Hay resistencias a la insulina de otra etiología. Hay resistencias por síndromes genéticos, síndromes de resistencia extrema, hay resistencias por autoinmunes, por ejemplo, que son muy poquitos los casos, pero sí existen. La gran mayoría no tenemos ese problema, sino lo otro que se revierte con mucha mayor facilidad que los otros problemas. Entonces, resistencia. Hay algo que no deja que esa insulina lleve a cabo su trabajo. Hay algo que esa insulina no puede bajar el azúcar. Hay algo.
¿Qué es ese algo? Bien, para eso me voy a apoyar este esquema y lo voy a poner un poquito más grande. Verlo de esta forma, ¿no? Tenemos en el cuadrito de la izquierda una célula donde hay moléculas de azúcar afuera de la célula y moléculas de azúcar adentro de la célula. Y esa glucosa está entrando saliendo según las necesidades de la célula por diferentes canales o caminos, poros, hoyitos, como le quieras llamar, de esa célula. Y aquí tenemos dos esquemas que me parece muy interesante y que representan prácticamente el problema, ¿no? El de en medio, por ejemplo, el de en medio habla de una célula que no puede meter la glucosa. Si observan, son muy poquitas moléculas de glucosa que están adentro de la célula. Esas moléculas de glucosa están de color verde. Está el círculo azul, que es la célula, y tiene 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de azúcar. Y tiene un montón de espacio para que el azúcar entre. Y sin embargo, las moléculas de glucosa que están por fuera no logran entrar. Eso es lo que se pensaba previamente. ¿Sabes qué? Ese azúcar no está entrando porque la insulina está mal, no funciona. Pero hoy se sabe que la insulina que nosotros producimos o las personas que tienen diabetes tipo 2 no tienen ningún problema molecularmente hablando, y la cadena de aminoácidos que componen esa hormona, esa insulina, no tiene ningún problema. Es totalmente saludable. También se decía, lo que pasa es que esas moléculas de azúcar no entran a la célula porque el receptor, el poro, el hoyito, el canal o la vía tiene un defecto. Hoy se sabe que tampoco es cierto. Ese canal, ese receptor, ese hoyito, ese camino, no tiene ningún problema. ¿Ok? No, es que el azúcar no entra por tal motivo. Tampoco. Tampoco es problema de la molécula de azúcar. Eso se pensaba previamente. Hoy se sabe que es más el esquema que tenemos hasta la extrema derecha. Observen esa célula que es el círculo azul y cuántas moléculas de azúcar tiene adentro, que son los círculos de color verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 me parece. 11. Y la glucosa que está por fuera de la célula ya no puede entrar. ¿Pero por qué creen que no entra? Porque ya no hay espacio para entrar más azúcar. No es porque la insulina tenga un defecto, o el receptor, o el poro, o el canal, o la glucosa en sí, o la célula tenga algún problema. Simplemente hay un montón. Ya no hay espacio. Y como no hay un montón, el azúcar empieza, como no hay forma de que el azúcar siga entrando a la célula, ese azúcar comienza a acumularse en la sangre. Y es cuando el azúcar pues empieza a subir, empiezan los síntomas de la diabetes y en los exámenes de laboratorio empieza a subir el azúcar. Y una persona te puede decir, es que tu páncreas no funciona. No es cierto, eso no es cierto. Estamos hablando de diabetes tipo 2, ¿no? Es que tu páncreas no funciona, es que la insulina está defectuosa, es que la célula no la puede recibir. Eso es mentira. Claro que puede y claro que la insulina es funcional, simplemente no cabe. Eso cambia completamente el panorama. Entonces, como el azúcar no puede seguir entrando, ahí está la resistencia. ¿Qué se opone al efecto de la insulina? ¿Para qué es la insulina? Bueno, tiene varios efectos, pero entre ellos es bajar el azúcar, ¿no? Pero si esa insulina ya no puede bajar el azúcar, hay algo que se está oponiendo o revelando ante ese efecto. ¿Y qué es? El exceso de azúcar. ¿Me explico? El exceso de azúcar hace que la insulina no pueda llevar a cabo su función. Pero esto lo detecta el cuerpo, porque el cuerpo no es estático, tiene muchos sensores, muchas alarmas. Esto no está bien, ¿cómo lo hago para corregirlo o para compensarlo? Así. Y la forma que tiene el cuerpo para tratar de compensar eso es producir más insulina. Ante esta oposición a los efectos de la insulina causada por el exceso de azúcar. Esto es lo más común, pero lo vuelvo a repetir, puede haber otras causas. Puede ser autoinmune, puede ser genético o inclusive puede ser causado por medicamentos. El cuerpo lo detecta y empieza a producir más insulina. ¿Para qué produce más? Para forzar la entrada de glucosa a las células. Entonces, vamos a ponerle un número por dar un ejemplo. Supongamos que 5 unidades de insulina
no pueden meter el azúcar a la célula. Ok, el cuerpo lo detecta y estoy nomás diciendo números para exponer el punto, ¿no? El cuerpo lo detecta. El azúcar sigue alto, ok, vamos a producir más insulina, 10. Y con 10 unidades, el azúcar logra entrar a la fuerza, pero entra. Y eso por un tiempo puede ser suficiente. Pero conforme avancen los días, semanas o meses y seguimos inundando las células con azúcar mediante una dieta alta en carbohidratos, sobre todo alta en carbohidratos refinados y sin hacer el ayuno intermitente, esas 10 unidades de insulina ya no van a poder meter el azúcar a la célula y el azúcar en la sangre empieza a subir y es cuando te suben la cantidad de insulina. Ok, 10 unidades no es suficiente, te voy a dar 15 o 20. 20 unidades forzan más entrada de azúcar a la célula y la glucosa en la sangre baja tantito y parece ser que todo está bien. Pero nuevamente no lo olvides, hay un exceso de azúcar acumulado en las células. Y pasa lo mismo, después de un tiempo, esas 20 unidades de insulina no es suficiente y hay que subir la dosis. Entonces, prácticamente eso es lo que uno está como médico entrenado a realizar porque nos han hecho creer que la insulina del cuerpo está defectuosa en la gente que tiene diabetes tipo 2, un problema de receptor, pero por supuesto que no. Simplemente hay un exceso de azúcar en el cuerpo que le está causando resistencia, oposición o rebeldía, rechazo a los efectos de la insulina. El problema es el siguiente. El cuerpo lo puede detectar y producir más insulina o una sola puede inyectar, ¿no? Y sí, esa insulina baja el azúcar, pero la insulina no nada más hace eso, tiene un montón de funciones, y las demás funciones las va a seguir llevando a cabo, pero como hay mucha insulina, las va a llevar a cabo en exceso. ¿Qué otra función tiene? Bien, vean esto, por ejemplo, hiperinsulinemia, que es cuando tenemos un nivel muy alto de insulina por lo mismo de la resistencia, problemas de colesterol. Eso causa el nivel alto de insulina en la sangre, problemas de presión alta. Y eso tiene su sustento científico, ¿no? La insulina, por ejemplo, aumenta la síntesis de ácidos grasos, la síntesis o producción de colesterol. La insulina causa vasoconstricción o retención de líquidos. Vasoconstricción, imagina que las arterias las arterias principalmente, que es por donde pasa la sangre, se vuelven un poquito más rígidas, por así decirlo. Entonces la sangre que fluye, pues como hay más rigidez, crea más presión. Sube tantito la presión alta y también hace que el riñón empiece a absorber más agua, más sodio. Entre más sangre, más volumen hay más presión dentro de los vasos sanguíneos. Esto lo puede sentir cualquier persona que vaya revirtiendo esta resistencia a la insulina. Cuando uno empieza a bajar carbohidratos, a hacer el ayuno intermitente, literalmente así lo dice la gente, doctor, es que yo siento que últimamente me he desinflamado, me siento ligerito, tenía retención de líquidos, ya no la tengo. Doctor, es que mi presión antes estaba muy alta y ahora me bajó y no me estoy tomando las pastillas. ¿Por qué? Es por lo mismo. Al revertir o bajar ese nivel de insulina o esa resistencia, esa presión arterial se puede normalizar. No me sorprendería porque eso es posible y hay fundamentos para eso. Entonces, nivel alto de insulina te genera o también la misma resistencia a la insulina, si le quieres llamar de esa forma, problemas de colesterol, problemas de presión alta, hígado graso, también es una causa, prediabetes o diabetes, que es el nivel de azúcar alto, también pudiera ser, obesidad, sobrepeso o bien obesidad abdominal. Esos son los signos de una hiperinsulinemia o de resistencia a la insulina, o a lo mejor lo conoces bajo el nombre de síndrome metabólico. Entonces, ¿cómo puedes saber si esa resistencia ya se está revirtiendo? Pues que no tengas ninguno de estos. Sin resistencia implicaría entonces tener niveles normales de colesterol, por ejemplo. Y de colesterol no estamos hablando necesariamente del colesterol total, ¿eh? No, estamos hablando de triglicéridos y de colesterol bueno. Esos son los puntos más importantes a tomar en cuenta. Que tu presión arterial se esté normalizando.
menor a 130, menor a 90, al menos para una persona que está muy descontrolada, esa sería la meta, por ejemplo, o 120-70, 120-80, por ejemplo, para alguien que no toma medicamento y que su presión arterial está en 132 sobre 84, por ejemplo, a lo mejor la meta sería que le bajara tantito más, que no tengan hígado graso. Si el hígado graso permanece ahí, probablemente esa resistencia no esté no esté resuelta por completo. Prediabetes o diabetes, que el azúcar en ayuno, tu hemoglobina glucosilada estén bajo control. Ojo, no estamos hablando de picos de azúcar, porque los picos de azúcar le ocurre a cualquier persona, con o sin diabetes, con o sin insulina, con o sin medicamentos. Aquí estamos hablando del azúcar en ayuno y tu hemoglobina glucosilada mejor controlada. Obesidad, te está ayudando lo que estás haciendo para lograr tu peso ideal o para bajar el abdomen, ese perímetro abdominal. Si tenemos todos estos puntos y no necesariamente corregido el 100%, puede ser que, por ejemplo, doctor, por ejemplo, yo tengo colesterol en 300, triglicérido en 200, el colesterol bueno muy bajito, la presión arterial en 150 sobre 100, por ejemplo, hígado graso, mi azúcar en 130 en ayuno y peso 10 kilos arriba de lo que me toca de acuerdo a mi estatura. 2 meses después o 3 meses después, mi colesterol, el triglicérido en 140, el colesterol bueno sigue muy bajo todavía, el hígado graso mejoró bastante, pero aún persiste, el azúcar estoy amaneciendo en 101, pero antes amanecía en 130, por ejemplo, obesidad, bajé 5 kilos, aún no lo resuelvo por completo, pero ya mejoré. Son signos de que se está revirtiendo esa resistencia a la insulina. Me gustaría recalcar dos cosas. Estos problemas están derivados por la misma exceso de insulina. ¿Qué pasa con aquellas personas que se están inyectando insulina cuando tienen diabetes tipo 2 y su páncreas está funcionando bien? Pues están teniendo un exceso de insulina. Y esa misma insulina que uno se inyecta, esto es caso por caso, evidentemente, hay gente que la requiere y hay gente que no la requiere, ¿no? Si la persona que la está usando no la requiere y se está inyectando insulina, esa misma insulina te va a subir el colesterol, te va a subir el triglicérido, te va a bajar el colesterol bueno, te va a subir la presión alta, te va a generar hígado graso, te va a generar diabetes y prediabetes, así como lo oyes. La misma insulina va a causar ese problema cuando no se necesita, porque hay gente que sí la necesita, a veces de por vida y a veces por cierto tiempo nada más, y en lo que salen de esa gravedad se puede ir suspendiendo. Esta insulina lo que va a hacer es que te cause que tu cuerpo siga acumulando azúcar. ¿Qué causa esa acumulación de azúcar? Bien, ahí está, oposición a los efectos de la insulina. De tal forma que si yo hoy comienzo a usar 5 unidades, todo bien, pero esa insulina va a hacer que siga acumulando azúcar. Y acumular azúcar va a hacer que la insulina que yo me estoy inyectando ya no me funcione. Por lo mismo de ese exceso de azúcar que es lo que te está generando esa resistencia a la insulina. La misma insulina puede generar diabetes. Por eso es bien importante, y así se lo digo literalmente y directo a la gente. A ver, usted ya mejoró bastante, ya hizo dieta, ya hizo ayuno, ya avanzó en esto. ¿Qué hacemos con la insulina? Ah, doctor, pero es que bajarle me puede subir el azúcar. Pues sí, sí, ¿no? Si se compromete con la dieta, con el ejercicio, con el ayuno, la calidad del sueño, no hay razón para que le baje, para que le suba el azúcar una vez que suspenda la insulina. Pero lo que sí, es un caso, ¿no? Pero lo que sí le puedo decir es que si no bajamos la insulina, usted nunca va a revertir. De tal forma que hay gente que para revertir tienen que empezar a bajarle a esa insulina. Incluso hay otros datos, por ejemplo, aquí les puse, sí, el OMA-R, por ejemplo, que es un índice que utilizamos mucho en México para medir la resistencia a la insulina. Es una muestra de sangre que pueden ir en ayuno o sin ayuno. El valor que uno espera
en una persona que pretende revertir por completo la diabetes es menos de 3, menos de 3.0. Aquí viene el chat que alguien preguntó cuál es el valor ideal, por así decirlo, de OMA-IR menos de 2. De hecho, aquí veo que están preguntando, ¿qué es el OMA-IR? Es una medición, porque hay varias formas de medir la resistencia. Es una medición que se hace en sangre con ciertas fórmulas para saber cuánta resistencia tenemos a la insulina, ¿no? Si alguien quiere revertir por completo, menos de 3, aunque lo ideal sería menos de 2 posiblemente. No sé si me explico. Para revertir hay que bajar el OMA-R a menos de 3, con eso es suficiente para revertir la diabetes. Pero revertir por completo la resistencia a menos de 2, probablemente. Y también podemos medir la insulina en la sangre, insulina basal, y tiene que estar al menos menor a 10. Probablemente aquí lo ideal es que sea un poquito más bajo, 5, 6, 4, probablemente, pero con que cumplan esos criterios. Por ejemplo, doctor, yo ya regularicé mi nivel de colesterol, ok, ya regularicé mi presión arterial, ya no tengo hígado graso, no tengo prediabetes ni diabetes, mi azúcar sale bien en ayuno y la hemoglobina glucosilada sale bien. Ya tengo mi peso ideal, bajé mucho el abdomen o la panza. El OMA-IR estoy en 2.1 y mi insulina en 6.5. Yo quisiera revertir la resistencia. Pues ya la revirtió porque completó todos los puntos, ¿me explico? Hay que tomar en cuenta el panorama completo. Pero por otro lado, puede haber gente que, por ejemplo, doctor, yo me medí el OMA-IR y salió en 1.8 y me medí la insulina y sale en 6.9. Yo sé que no tengo resistencia. Momento. Tiene triglicérido alto, tiene el colesterol bueno muy bajo, tiene presión arterial alta, tiene hígado graso y tiene obesidad. ¿De dónde saca que no tiene? Es que yo me la medí. A ver, aquí tenemos 5 o 6, 5 parámetros que sustentan que sí la tiene. Y aquí me está diciendo por un parámetro que no la tiene. Y quiero que sepan que este índice de resistencia a la insulina y esta insulina basal no es 100% preciso, tiene un margen de error bastante amplio, aproximadamente un 30%. O sea que de 100 personas que se hagan un índice de resistencia, el 70% va a ser un parámetro bastante confiable, pero el otro 30%, 30 personas, a lo mejor no va a ser muy precisa esa medición. Creo ya lo había comentado en otro video. No hay que guiarse o fiarse o sacar una conclusión tomando en cuenta un solo parámetro, sino el panorama completo o lo más tomar en cuenta la mayor cantidad de variables posibles. Y de esa forma uno minimiza el error y aumenta la precisión diagnóstica. Entonces, nuevamente, acá, ¿cómo saber si ya esa resistencia se me está quitando o ya se me quitó? No tenemos nada de esto, no tenemos nada de síndrome metabólico. En ausencia de otros factores que la estén causando. Por ejemplo, doctor, yo llevo la dieta, el ayuno y sigo así. Ah, pero usted sigue tomando la glibenclamida, por ejemplo. Sigue usando la insulina. Ya lo hablamos en otro video. Estoy tomando topiramato, por ejemplo, sertralina, fluoxetina, citalopram. Esos medicamentos también causan ese problema a largo plazo. Entonces hay que revisar, hagan un checklist si ya revirtieron por completo esa resistencia a la insulina o no. Toma un poco de tiempo, eso sí, no va a ser tan rápido que logren estos puntos, pero también me sirve, por ejemplo, para valorar lo siguiente. Doctor, yo creo que no tengo diabetes. Ah, ok. ¿Por qué lo dice? Bueno, tengo el azúcar en 120, 118, mi glucosilada está en 6.1, pero no creo que sea diabetes porque como bien. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si tiene resistencia. ¿Tiene colesterol? No, no tengo. ¿Triglicéridos? Bien. ¿Colesterol bueno? Bien. ¿Presión alta? No, está normal. Ok. ¿Hígado graso? No tengo. Obesidad? No tengo. ¿Panza? No tengo. Índice OMA-R 1.5. Ok, perfecto. Insulina basal 5.8. No hay nada de eso. Entonces, ¿qué tengo, doctor? Resistencia no es, prediabetes, diabetes no es, el azúcar le sale en 120, la glucosilada en 6% por otras causas. Cortisol,
inflamación, mala calidad del sueño, tiroides, falta de vitaminas u otras circunstancias. ¿Me explico? También para eso me ayuda. Si yo veo una persona que tiene mucho de esto, no hay duda en el diagnóstico, pero a veces hay duda. Hay gente que ni siquiera tiene diabetes, ya lo he comentado varias veces, tiene el azúcar en 110, 115 y no tiene diabetes. ¿Cómo me guío? Con los estudios, obviamente, con estos puntos que le estoy comentando, el contexto, el péptido C, el cortisol. ¿Cómo puede uno saber si ya no hay resistencia con los parámetros que le comenté previamente? Y no necesariamente haber resuelto por completo, haber mejorado ya son indicativos de que todo va bien. Ahora, ¿qué predomina? Nuevamente, vamos a mostrar esto. Doctor, yo siento que voy bien, siento que mi resistencia está bajando. ¿Por qué lo dice? Porque el azúcar ya me bajó. Tenía 300 y ahora tengo 160. Ok, a ver, vamos a ver. Oiga, no creo. Yo creo que la resistencia sigue ahí. Pero el azúcar me está bajando. Correcto. Pero el colesterol está peor que antes. La presión está peor que antes. El hígado sigue bastante graso. No ha bajado de peso, inclusive subió. Ese problema no se está resolviendo de forma adecuada. Lo dije previamente. Bajar el azúcar no es lo único. Hay que ir resolviendo el problema de fondo. Y el problema de fondo es tomando en cuenta todo esto que están aquí viendo, por ejemplo, entre otras causas, obviamente, pero si me explico, no hay que guiarse por un parámetro. El azúcar está bajando, es sin duda algo bueno, pero si lo demás no está mejorando, algo está fallando. Algo no están integrando o no lo están llevando de forma adecuada, porque uno que revierte por completo, revierte todo esto que lo estoy comentando. Y a lo mejor puede ser que sean los propios medicamentos, Es que mi azúcar está bajando, pero yo sigo así, ok, y usted le ha quitado medicamento, le ha reducido, no, sigo tomando lo mismo, me sigo aplicando la misma cantidad de insulina, pues ahí está. Suena incoherente, suena ilógico, pero los mismos medicamentos, no todos, algunos medicamentos causan este problema. De hecho, lo vimos en otro video, ¿no? Medicamentos o nueva causa de diabetes, que lo invito a ver, que también fue un en vivo, sobre algunos de los medicamentos de uso bastante común y frecuente que suben la hemoglobina glucosilada. El problema es que esos medicamentos o esas sustancias a corto plazo no va a causar nada y uno no va a poder detectar nada. Pero démosle meses, un año, 2, 3 años y van a causar ese problema. Bien, espero haberles aportado un poquito más de claridad con este tema de la resistencia. Recuerden, resistencia es una oposición, un obstáculo, un rechazo, una rebeldía a esos efectos de la insulina. El cuerpo lo detecta porque tiene sensores. Detecta, el azúcar está subiendo y mi insulina no es suficiente. Voy a producir más. Produce más y baja el azúcar. Pero ese exceso de insulina te genera lo demás. Colesterol, presión alta, hígado graso, problemas de sobrepeso, por ejemplo, entre otras complicaciones, próstata, miomatosis uterina, por ejemplo, que son complicaciones derivadas de lo mismo. Entonces hay que guiarse por todo el panorama completo, porque por un parámetro puede que estemos llegando a conclusiones equivocadas. Bien, ahora vamos a pasar aquí a las preguntas que puedan tener en el chat y le di una leída rápida antes de iniciar porque sí me preguntaron el nivel de OMA-IR y espero haberle contestado. Y ok, entonces vamos a ver aquí rápidamente. Dice Luz Lozano, ¿algún suplemento que tenga para bajar la creatinina y urea? Ok, más que suplemento, yo creo que hay que hacer un análisis de qué es lo que está pasando con ese riñón, ¿no? La creatinina y urea son parámetros en sangre que nos indican con bastante precisión cómo está funcionando los riñones. Cuando la creatinina sube, la urea sube, hay que ver qué está pasando. ¿Efectivamente es el riñón? ¿Será acaso el exceso de proteínas? ¿Será acaso el exceso en la dieta? ¿Será acaso el exceso de ejercicio, por ejemplo? Alguien que hace demasiado ejercicio de resistencia y genera mucho músculo, el músculo sube la creatinina y no implica necesariamente que sea algún problema. Más que nada hay que ver
que está causando ese problema del riñón. Tenemos varios estudios para saber cuál es la causa y conociendo la causa bien, pues ver qué se puede hacer, si se puede revertir o si ya es un daño irreversible, ¿no? Esto va a depender del tiempo, del tamaño que tenga usted en los riñones mediante pues un ultrasonido. Ok, aquí ya le contesté, señora Claudia Hernández. Dice Marina Santiesteban. Tengo una pregunta, me dice el estudio T3, T4, TSH. Resultado TSH, a ver, T3 en 101, T4 0.8, TSH 3.0. Ok, si usted no toma medicamento para la tiroides, yo le diría que está normal. No veo problema, pero hay que ver el contexto, si no hay un bocio, sus síntomas, el ultrasonido y estudios para ver si hay inflamación o no tiroidea. Así a simple vista me parece bien, pero le digo, faltan estos elementos para no equivocarme en el diagnóstico. Gracias, señor José Flores, le mando un saludo de acá de Tijuana, Baja California, espero se encuentre usted muy bien. Y Rocío Rosas, que nos saluda desde Acapulco, espero que ya se hayan recuperado al 100% de aquella eventualidad por la naturaleza. Mildred Rodríguez dice triglicéridos 380, colesterol 290 y resistencia a la insulina. Fui al médico público y no me mandó absolutamente nada. Solo quisiera dieta y caminara y me siento mal. Efectivamente es lo que uno como doctor suele recomendar. Yo recuerdo cuando antes tenía el enfoque tradicional, por así decirlo, y trabajaba en la institución pública y también en el sector privado. ¿Qué puedo hacer, doctor? Coma bien, ya ejercicio, pero eso no quiere decir absolutamente nada, ni orienta ni ayuda a nadie, ¿no? Lamentablemente, uno como persona no relacionada a los trabajos de salud, tiene problemas de salud y hace lo correcto, va al doctor, porque uno va al doctor supuestamente a que te guíen y que te orienten y te den un buen diagnóstico, ¿no? El problema es que la gente está yendo al servicio médico y no está recibiendo la atención ni la orientación en base a estos temas, por falta de empatía, falta de preparación, por un montón de cosas, sobrecarga de trabajo, por ejemplo, pero hay canales como pues el nuestro, ¿no? Sugarcare, y entre otros que hay también videos, textos, libros, hay un montón de información donde usted puede ir documentándose, lamentablemente, porque insisto, uno va al médico esperando eso, pero el problema es que no lo encontramos ahí, ¿no? Y tenemos que buscar por otra fuente. Dieta saludable que implica bajar carbohidratos, ayuno intermitente, entre otras intervenciones, para que logre nivelar eso, señora Mildred Rodríguez. Rosario Castro, igualmente bendiciones para ustedes. Claudia Hernández, el selenio, yo les sugiero las 2 cápsulas en una sola toma, no divididas, una en la mañana y una en la noche, no, una dosis fuerte de una sola toma. Señor Ignacio, ¿cuál es el nivel óptimo de resistencia OMA-IR? Menos de 3 es suficiente para revertir, pero yo le tiraría a un menos de 2. Creo que es mucho, mucho mejor. Kimli, qué bueno que está trabajando sobre el cortisol y que la haya mejorado bastante, porque sí, su azúcar en la mañana sin comer, en ayuno, en la mañana, hacía un repunte tremendo y espero que ya haya dado con la causa o la combinación de intervenciones que le hayan ayudado para mitigar ese efecto del cortisol. Roberto Rooney Mejía manda un saludo desde Honduras, igualmente desde la ciudad de Tijuana, aquí le mando un abrazo. Flor María Caballero, igualmente bendiciones para usted. Lidia Mancilla nos manda un saludo desde Argentina, acá estamos en México, un saludo y un abrazo para usted. Nancy Alvarado desde el Ecuador, aquí pregunta Flor Álvaro, ¿qué hacer para controlar el cortisol? Yo siento cuando se me activa. Ok, hay muchas formas, muchas intervenciones de ir regulando ese cortisol, ¿no? Hay que preguntarnos de dónde está viniendo ese cortisol, ¿no?
Lo primero es medirlo, obviamente, medirlo en sangre, cortisol sérico matutino a las 7, 8 de la mañana. Si uno mide el cortisol a las 10, 11 de la mañana, puede que salga ya bajito y no sea un resultado confiable. Hay que preguntar de dónde viene. Si el cortisol está muy, muy, muy alto, hay que hacer otra prueba. Una prueba de supresión con dexametasona para saber de dónde viene ese cortisol. Si ese cortisol viene de una glándula de forma anormal, bueno, ya hay un tratamiento diferente. Si ese cortisol viene del estrés, de la ansiedad, problemas de sueño, alimentación o comida, alimentos procesados, entonces eso es lo que hay que abordar. Eso es lo más común, estrés, ansiedad, problemas de sueño, pero también puede ser por otra causa, ¿eh? Puede ser inclusive por medicamentos, por ejemplo. Hay unos medicamentos que sí pudieran elevar ese cortisol. ¿Cómo maneja uno el estrés? Ejercicio, vitamina D, hay magnesio, hay GABA complex, por ejemplo, hay meditación, una rutina del sueño para mejorar la calidad del sueño. Hay muchas técnicas, hay que preguntarnos qué está causando ese problema, pero yo lo mediría primero, porque uno puede suponer, pero luego cuando se hacen las mediciones resulta que no, y resulta que el problema es otro. Yo lo mediría primero, Flor Alfaro. Hugo Martínez dice, gracias porque con la ayuda que ha encontrado aquí en el canal, el tratamiento ya revirtió la diabetes. Excelente, me da mucho gusto, señor Hugo, y gracias por compartir su experiencia y qué bueno que ya logró revertir, no baje la guardia, ahora busque qué más le hace falta porque hay que bajar el azúcar y corregir los demás problemas, que es corregir la resistencia, para que ante el menor descuido ya no tenga problemas y manténgase así en remisión bastante tiempo, 6 meses al menos. Cuando uno revierte y al mes o a los 2 meses se descuida, ese azúcar vuelve a subir y nuevamente hay que esforzarse para revertir. Pero si usted lo mantiene 6 meses, azúcar bien controlada, glucosilada bien controlada, páncreas bien, sin resistencia, sin medicamento y todo bien, perfecto. Se dice que ya logró entonces, ahora sí, la remisión total. Luciano Luciano Valdés pregunta qué análisis le recomiendo. Mire, usted puede marcar o aquellos interesados o mandar un WhatsApp al número que ven en pantalla para darle más información acerca de los servicios que contamos y qué estudios se recomiendan pues para la consulta de primera vez o bien estudios completos para saber exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? A veces los estudios generales nos dan mucha información sobre el metabolismo, sobre las complicaciones, pero a veces hacen falta el péptido C, la insulina, el cortisol, para confirmar qué tipo de diabetes es, confirmar cómo funciona el páncreas y confirmar cómo le vamos a hacer para revertir ese problema. Llamen o manden un mensaje por WhatsApp al número que ven en pantalla y con gusto se les da esa información. Ok, dice aquí Luz María Castillo, dice, estoy usando cúrcuma y pimienta en mis comidas. Me gusta mucho su sabor, principalmente lo cocino en los desayunos. ¿Cree que haga daño por mucho tiempo? No, no lo creo. Si es poco y únicamente en el desayuno, no creo que tenga usted algún problema. Yo no he conocido y me gustaría que alguien lo ponga aquí en el chat. ¿Quién conoce a alguna persona que haya tenido sobredosis por pimienta o sobredosis por cúrcuma? Yo no conozco a alguien, porque en las cantidades que uno utiliza, así como me imagino, por la forma que me lo escribió, es poquito en la comida. No creo que tenga problema. Egli Noriega nos manda un saludo desde Venezuela. Yo estoy en Tijuana, México. Le mando un abrazo y gracias por estar aquí conectados. Igualmente, Imelda Matías. Shirley Vuelvas nos manda un saludo desde Venezuela. Dice, tengo el azúcar en ayuno en 220. Bueno, esfuércese un poquito más a bajar carbohidratos, hacer ayuno intermitente. Vaya avanzando poco a poco, No tiene tampoco por qué de 220 mañana amanecer en 80 ya rápido. No,
Toma tiempo, con paciencia, con constancia, poco a poquito. Vaya bajando el carbohidrato, estructurando su comida, el orden correcto, el vinagre, el aceite de oliva, vaya poco a poco haciendo esos cambios, ejercicio de resistencia y en algún momento, y esto lo recomiendo para todos, en algún momento hay que hacer estudios completos para saber exactamente qué está pasando. Porque uno puede hacer análisis generales y salir bastante bien con el tratamiento y mejorar bastante, pero siempre va a quedar la duda. Híjole, ¿cómo estará mi páncreas? ¿Me faltará hacer algo más? ¿Cómo estará mi resistencia? ¿Cómo estará mi cortisol? ¿Cómo estará mi inflamación? ¿Me explico? Y eso, pues si tenemos análisis a la mano, pues hay que utilizarlos, ¿no? Yo no entiendo por qué hay unos doctores que cuando uno pide un estudio y el paciente mismo, la persona mismo te lo pide, doctor, yo me quiero checar esto, me quiero revisar esto. Si es un estudio no invasivo, es decir, no te van a someter a alguna cirugía, no es riesgo, es simplemente una muestra de sangre, pues ¿qué tiene de malo en medir, no? Entonces, en algún momento hay que hacerlo para no, ¿cómo le diré? No dejar cabos sueltos en este proceso. Mildred Rodríguez dice, tengo todos esos síntomas. Usted se refiere a los que pusimos en signos de resistencia a la insulina. Ok, ya tiene su base actual, por así decirlo, o su estado el día de hoy. En 1, 2, 3 meses compare nuevamente y vaya viendo. Si sigue exactamente igual, en 2, 3 meses, esa resistencia nos está revirtiendo y hay que analizar por qué. Pero si en 2, 3 meses eso ha mejorado, pues quiere decir que va bien y esa resistencia se está eliminando. Concepción Estrada dice, ¿qué es bueno para el derrame cerebral? Híjole, hay que ver por qué fue el derrame. El derrame la gran mayoría de las veces es por la presión arterial, por ejemplo, una presión arterial muy descontrolada, ¿no? Pero en algunos casos es aneurisma, por ejemplo. En otros casos son problemas de la coagulación. En otros casos por medicamento, blood thinners que le llaman en Estados Unidos o anticoagulantes. Así que hay que ver cuál es la causa y teniendo la causa, ahora sí, podemos elaborar mejores recomendaciones al respecto. Amanda Ulloa nos manda un saludo desde Loreto, Baja California Sur. Ok, yo estoy en Tijuana y qué bueno que le gustó y que sobre todo le haya aportado un poquito más de información al respecto sobre ese tema de la resistencia y que ahora sepa cómo identificar si esa resistencia está cediendo o a lo mejor ni la tiene para que se dé cuenta, porque si no hay ninguno de estos puntos y el azúcar sale poquito alto, 120, glucosilada 6%, no es diabetes, no es prediabetes. Inflamación, estrés, cortisol, problema de sueño, otras causas yo le buscaría. Ok, dice María Martínez, cortisol en 20.3 es muy alto. Dice mi doctor que está normal. Bueno, vamos a terminar de ver su comentario. Tengo un cortisol, dice María Martínez, de 20.3 por la mañana. Mi doctor dice que está normal. Pero yo me siento nerviosa, ansiosa. Se me sube la presión arterial, el A1C 9.6, pero en 3 meses me bajó a 6.3. Perfecto. Mire, del azúcar va excelente. Va excelente porque le bajó, pues, 3 puntos prácticamente en 3 meses. Está súper bien, pero ese cortisol no es normal. Está en 20.3. Si lo vemos desde el punto de vista tradicional, como a mí me enseñaron también y como yo lo miraba en aquel entonces, ¿no? Ese 20.3 de cortisol está efectivamente en rango normal de acuerdo al laboratorio. Pero ese doctor, como muchos otros, está pensando en que ese cortisol no es una enfermedad de Cushing, que la enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing es cuando el cortisol está extremadamente alto, súper alto. Y le invito a ver el otro video que tenemos acerca del cortisol, niveles normales de cortisol. Aquí no estamos hablando de niveles atmosféricamente altos de cortisol, no. Estamos hablando de un cortisol en una zona que le sube a cualquier persona el nivel de azúcar. Estamos hablando de un cortisol mayor a 12, mayor a 13,
a lo mejor mayor a 14 y ustedes están 20. Claramente eso está muy alto. Entonces hay que tomar cartas en el asunto. Ahora, ¿cómo puede saber usted o cualquier otra persona que nos está escuchando si ese cortisol está subiendo el azúcar? Muy sencillo. Usted le bajó la glucosilada de 9.6 a 6.3 en 3 meses. Ok, siga haciendo lo que está haciendo. Pero si esa glucosilada se mantiene así, 3, 6 meses después o 9 meses después, 6.1, 6.2, 5.9, 6.4, el azúcar en 110, 120, 115 en ayuno, y de ahí no pasa, es el cortisol. Otra prueba que usted puede hacer, prueba entre comillas, recomendación pues mía, pero funciona a la perfección, es medir el azúcar a las 6 de la mañana, 7, 8, 9, 10, 11. Un piquetito. Un día que lo hago a lo mejor 2, sin comer, completamente en ayuno. Si usted en la mañana o cualquier otra persona que lo quiera hacer, a las 6 de la mañana, amanece, por ejemplo, por dar un número, 120. A las 7 de la mañana, 120 también. Ok, va. Pero a las 8 de la mañana, 129. A las 9 de la mañana, 148. A las 10 de la mañana, 169. A las 11 de la mañana, 189, sin comer. Ese repunte matutino puede indicar que es problema de cortisol. Usted puede hacer la prueba. María del Socorro García dice, tengo 5 años usando insulina. ¿También me puedo hacer los análisis? Claro que sí. Adelante y hágaselos tal cual está ya haciendo su tratamiento actualmente. No modifique nada antes de los estudios, pues para que se vea la realidad. Eso es entre comillas, un error común. Me voy a hacer análisis, pero 2, 3 días antes no voy a ponerme insulina ni tomar la medicina. Error. Porque lo que estamos haciendo actualmente, ¿qué es? Bueno, ejemplo, ¿no? Actualmente yo, doctor, uso insulina, uso medicamento, tal y tal suplemento. Llevo 3 meses así, o 6, bueno, en el caso suyo 5 años. Así tal cual hay que hacer los estudios para que refleje la realidad. ¿Qué caso tiene quitar medicamento y luego los estudios van a salir bien, pero se lo hizo sin usar insulina? No, tal cual lo estamos llevando así tal cual. Ya es problema de uno interpretar de forma adecuada esos resultados. Dice Lopita Márquez. Dice, ¿cómo puedo comenzar el tratamiento? Estoy bajando de peso, tal vez porque estoy pasando por un duelo. Mire, hay momentos para revertir. También tenemos un video de eso en el canal. Al revertir la diabetes hay que preguntarse si es el momento adecuado, ¿no? Si uno está pasando por un duelo, uno se está cambiando de casa, se cambia de ciudad, acaba de ser mamá, acaba de tener una pérdida familiar importante o algo, no sé, una tragedia familiar o en el trabajo, a lo mejor no es el momento de revertir. A lo mejor es el momento de lidiar con eso. Una vez que el entorno sea más favorable, más amigable, más controlado y una rutina estable, adelante, es el momento de revertir. Vea el video, cuál es el momento ideal. No, ventana de reversión para la diabetes. Así búsquelo como tal. Gracias, Luz María Almeida. Dice tarde, pero segura. Gracias por estar aquí conectada y espero que esta información le haya gustado y aportado bastante. Vamos a ver acá. Edwin Zaragoza dice, mi esposa tiene diabetes, orina mucho. ¿Qué me recomienda? Bueno, pues si está orinando mucho, pues el azúcar alta, pues controlar esa glucosa, ¿no? Tratar de revertir, bajando carbohidratos, haciendo ayuno intermitente. Acompáñense los videos que tenemos en el canal para que empiece a mejorar ese nivel de glucosa. Dice Carmen Aragón, en noviembre me hice estudios y salió un poco con triglicéridos ligeramente altos. Bueno, el triglicérido indica que a lo mejor algo está fallando en la dieta, ya sea un exceso de carbohidratos o un exceso de grasas, ¿eh? Porque también la grasa en exceso puede ocasionar esa situación.
Margarita Medina dice, alogliptina, ¿es mal medicamento? No, no es un mal medicamento, no es un mal medicamento en el sentido de que no le va a destruir el páncreas, por ejemplo. No tiene, en comparación a otros, muchos efectos secundarios, por así decirlo, pero es un medicamento que en mi experiencia yo he visto que no baja mucho el azúcar. No es un mal medicamento, pero creo que valdría la pena redoblar esfuerzos para que intente revertir y mejor dejar el medicamento. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Unos son obvios o manifiestos en los primeros días, semanas, meses, y otros tardan años en causar el problema. Por ejemplo, metrotexato, eso lo han escuchado, es un medicamento para artritis, para psoriasis, por ejemplo, y otras condiciones inflamatorias y algunos tipos de cáncer que ayudan mucho. Y la gente se siente muy bien de la artritis en las primeras semanas o meses, años inclusive. Pero dejemos el metrotexato el tiempo necesario, démosle 20 años, 30 años, a lo mejor menos, 15 años, es cuando empiezan los problemas. Todos los medicamentos tienen complicaciones. Si se puede revertir, pues mejor hay que tratar de revertir y quitar el medicamento lo más que se pueda, ¿no? Vicky Hernández, gracias por sus palabras. Espero que le haya aportado bastante esta información. Roxana Gurto dice, tener potasio en sangre 5.3 está todavía dentro del rango normal. Yo no tomaría suplementos de potasio con ese rango y hay que revisar la función de su riñón. Las personas que tienen insuficiencia renal, por ejemplo, y daño muy avanzado en los riñones, tienden a acumular potasio en la sangre y ese potasio puede causar problemas cardíacos. Eufemia Gil, igualmente, que le mando un saludo desde Puebla, y Maru del Valle de Iztapaluca, México. A ver, Amalia Contreras dice, yo he seguido sus recomendaciones y poco a poco ha bajado el azúcar hace 7 semanas, casi 2 meses. Tenía 220 de azúcar en ayuno y ahora tengo 130. Yo sé que me falta mucho, pero estoy feliz con los resultados. No, va bien. Tiene 7 semanas, va perfecto. Miren, para que uno tenga diabetes tiene que haber pasado años con problemas de salud o con mala alimentación. Véanlo de esta forma. Uno nace y voy a ponerme a mí de ejemplo. Es un ejemplo. Yo no tengo diabetes ni he tenido diabetes. He tenido otros problemas de salud que me llevaron a hacer esto y que noté los cambios y que por eso decidí dedicarme a esto, ¿no? Supongamos que yo desarrolle diabetes a los 40 años de edad. Imagínense, yo nací pues sin nada, obviamente como la gran mayoría, aunque hay personas o bebés que nacen con problemas de salud, lamentablemente, nací sano, todo bien, pero mi dieta fue mala desde la infancia, adolescencia, vida adulta y hasta los 40 años me dio diabetes. 40 años comiendo mal para que tuviera diabetes. Y que se revierta en 2, 3 meses, es maravilloso cómo el cuerpo humano se recupera, ¿no? Desde los 220 de azúcar en 2 meses bajar a 130 va perfecto. Yo complementaría con una hemoglobina glucosilada, porque es muy común que la gente me diga, doctor, o personas que consulto, ¿no? Doctor, voy bien, tenía el azúcar en 230, pero ahora ya amanezco en 120, 130, 115, voy súper bien, ¿ok? Y se hacen la hemoglobina glucosilada y resulta que están igual. Pero ¿cómo es posible, doctor? Si yo estoy amaneciendo mucho más bajo que antes, ok, amanece bajo, pero durante el día está muy alto. Nada más que a veces uno no se da cuenta. Si usted, por ejemplo, Amalia Contreras o alguien más que le esté pasando algo similar, nota que el azúcar en ayuno le está bajando bien y que el resultado aparentemente es favorable. Complementen con una hemoglobina glucosilada. Si la glucosilada también bajó, por ejemplo, supongamos que Amalia, una hemoglobina glucosilada inicial de 9%, 2 meses después tiene 7.2. Efectivamente va mejorando. Pero ¿qué tal si 2 meses después esa glucosilada en 8.9 y tenía 9.2? No ha mejorado mucho. Entonces, ese azúcar en ayuno podría darle la falsa ilusión de que todo va bien. No estoy diciendo que usted vaya mal, no, pero yo aseguraría con la hemoglobina
glucosilada, que es parte pues de las mediciones. Bien, pues esta fue la sesión de hoy. ¿Cómo saber si esa resistencia se está revirtiendo? No va a ser la única porque falta complementar toda esta información que poco a poco les estaré ofreciendo mediante estas sesiones, y ya próximamente retomamos los en vivos 2 veces por semana. Yo les aviso con tiempo, miércoles a esta hora, 8 de la noche, hora de Ciudad de México, y sábados, 11 de la mañana, hora de Ciudad de México. Yo soy el doctor Antonio Cota. Les mando un saludo, cuídense mucho y los espero la próxima semana. Cuídense, constancia, vayan tomando en cuenta varios parámetros. Esta resistencia hay que revertirla sí o sí para revertir por completo esa diabetes. La diabetes no es azúcar alta, la diabetes son los problemas de fondo y son muchos, y uno de ellos es la resistencia. Esto es lo que tenemos que revertir para que se revierta la diabetes, no nomás bajar el azúcar. Así que atentos a estos puntos, repasen ese checklist y vean si están acercándose a la meta o si lo que están haciendo no les está ayudando. Entonces hay que hacer un análisis. ¿Por qué eso que estamos haciendo no les está ayudando? Hay que ver dónde está el error. Siempre acompáñense de un análisis del caso, ¿eh? Hagan cosas y luego denle tiempo y analicen. ¿Me está ayudando o no me está ayudando? Porque si nunca nos ponemos a pensar si esto y cuestionar de lo que estamos haciendo, podemos perder tiempo. Podemos pasar 1 año, 2 años haciendo algo que nunca nos dio resultado, pero como nunca lo cuestionamos, nunca lo revisamos, pues dale, 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 hasta que uno se da cuenta. Todo el tiempo lo he hecho mal y tengo 2 años. Pues no hay que perder tiempo en este ámbito de la salud. Analicen, cuestionen y repasen este checklist de la resistencia a la insulina. Cuídense mucho, los espero la próxima semana. Hasta luego, que descansen, muy buenas noches.